Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es para mí un gusto saludarte nuevamente. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí enfrente de ti, compartiendo la palabra de Dios en este instante. Te doy la bienvenida aquí a esta devocional que vamos a dar ahora, a mi mesa espiritual. Vamos a seguir hablando, ¿verdad?, acerca de cuidando nuestros sentidos. Vamos a hablar ahora acerca del oído, pero antes vamos a hacer lo que siempre hacemos y es poner este espacio en las manos de Dios para que sea Él pues manifestándose, para que sea Él obrando a través de nuestros corazones y que podamos percibir y guardar esta palabra en nosotros y ponerla en práctica. Así que acompáñenme por favor a orar. Bendito Dios, gracias por este día maravilloso que nos has regalado, por este sol de este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por mis amigos, por mis hermanos que están escuchando en este momento, aquellos que están acompañándome ahorita, Señor. Gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos concedes este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra, a poder atesorarla y sobre todo a ponerla en práctica, Señor, para que nosotros podamos cumplir con tu propósito y podamos agradarte a ti en todo lo que nosotros hacemos. Gracias, bendito Señor, en tus manos pongo este espacio, que no se diga nada de lo que tú no quieras que se diga, sino más bien todo aquello que tú quieres que se mencione para edificación de tu iglesia, para edificación de nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te doy la bienvenida a ti que estás ahorita en este momento sintonizándome ahí, estás recorriendo, ¿verdad?, esa página y te has encontrado con mi persona. Pues quédate aquí, vamos a escuchar algo muy importante y es acerca del oído. Vamos a hablar qué importante es para Dios lo que nosotros escuchamos. Es muy importante para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra vida espiritual y sobre todo nuestra fe. Vamos a hablar acerca del sentido del oído. Y voy a invitarte que abras tu Biblia si estás por ahí, ¿verdad? Si tienes tu palabra, ¿verdad?, cerca. Génesis 3, vamos a leer Génesis 3 del versículo 1 al 4. Génesis 3 del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Perdón, lo vamos a leer nuevamente, dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo, no comeréis de él, ni le tocares, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Podemos ver acá y notar en este ejemplo, ¿verdad?, que muchas veces hemos hablado acerca de ello y es del origen del pecado. Pero vamos a hablar ahora de este ejemplo en cuanto a lo que estamos oyendo. Podemos ver ahí desde un principio la serpiente era astuta, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, que utilizó el oído de la mujer para que toda la creación, ¿verdad?, todo aquello perfecto, todo aquello que Dios había creado con tanto amor, ¿verdad?, tanta perfección, porque antes éramos perfectos, el pecado nos hizo imperfectos, para que viniera a arruinar todo aquello que Dios había hecho. A través de una palabra, a través de lo que Eva escuchó, así fue como cayó, ¿verdad?, en todo este problema, en toda esta situación. Pero vamos a ver acá qué importante es para Dios el oído, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para Él que nosotros escuchamos las palabras correctas? Dice ahí, ¿verdad? ¿A qué le prestamos atención? ¿A qué le prestamos oído? ¿A qué nosotros dedicamos ese tiempo? Qué importante es que nosotros vengamos y buscamos esas palabras de vida. Como dice aquí, Dios tenía, dice, un sumo interés en que prestemos el oído, en qué nosotros vamos a escuchar, qué es lo que nosotros vamos a oír. Dios tiene sumo interés en ello. Y está allá en Mateo 13:9. Dice allá, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús siempre decía esto cada vez que daba una parábola, cada vez que mencionaba algo y estaba dando las enseñanzas acerca de una parábola a sus discípulos. Cada vez que terminaba eso, y tú lo puedes ver en el libro de Mateo, donde están todas las parábolas, al final de cada una de ellas dice, y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Dios hacía tanto énfasis en eso?
¿Por qué Jesús hacía tanto énfasis en que el que tenga oídos para oír, que oiga? Porque Él tiene el interés que nosotros podamos abrir nuestro oído espiritual. No es lo mismo oír así nomás cuando tú escuchas a que alguien está hablando, a cuando tú tienes tu oído espiritual y estás interpretando o estás discerniendo todo lo que estás oyendo. Las parábolas no las podían entender todas las personas que estaban ahí, solamente Jesús las entendía. Y es por eso que después tenía que explicarles él de qué se trataba esa parábola. Si tú te das cuenta, después de cada parábola él venía y les explicaba de qué consistía, qué quería decir esa parábola. Porque ni ellos mismos que andaban con Jesús, ¿verdad?, podían comprender de qué se trataba esa parábola, qué es lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento. Pero él estaba diciendo, abran el oído espiritual, abran lo que yo se los estoy diciendo para que ustedes comprendan qué es lo que yo quiero que ustedes sepan, qué es lo que quiero que ustedes escuchen. Él siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque solo aquel que está espiritualmente puede entender las cosas del espíritu. No vamos a entender las cosas cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra. Muchas veces no las vamos a comprender porque tal vez lo estamos haciendo a través de la carne. La carne no puede discernir las cosas del espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros acá, dice el Señor, estaba hablando en parábola, la gente lo estaba escuchando y estaba interpretando todo humanamente, como por ejemplo la parábola del sembrador. Cuando yo te digo la palabra sembrador, yo creo que a todos se nos viene el enfoque en nuestra mente, el sembrador y las semillas y el terreno, ¿verdad? Donde él va a sembrar. Eso es humanamente, con nuestra carne, eso es lo que nosotros podemos comprender. Pero cuando ya lo llevamos al mundo espiritual y ya cuando Jesús lo explicó, dice que la semilla es la palabra de Dios y la tierra son nuestros corazones, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya vamos comprendiendo la palabra espiritualmente y para ello nosotros pues tenemos que tener nuestro oído bien agudizado a escuchar la palabra de Dios de una manera espiritual, no de una manera carnal. Entonces por eso decía él, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué es necesario que nosotros escuchemos la palabra de esa manera? Porque es la forma en que nosotros podemos asegurarnos que esa palabra va a estar aquí en nuestro corazón y va a estar sembrada en ella. Y en el momento que nosotros necesitemos de una promesa, de una palabra de Dios, para poder refutar todos aquellos ataques del enemigo, para poder refutar todos esos momentos de dificultad que vivimos, tenemos que entenderla espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios quiso decir en esa palabra? ¿Qué es lo que esa persona quiso decir en lo que yo acabo de escuchar? ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros agudicemos nuestro oído espiritual. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cuando nosotros estamos enfocados en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos allí permaneciendo en la presencia de Dios. Entonces vamos a poder identificar cuál es su palabra, vamos a poder identificar cuál es su voz. En este caso, en el huerto del Edén, Eva fue engañada por la serpiente. Ella conocía la voz de Dios, por supuesto que sí la conocía, pero la serpiente lo engañó porque era el mismo diablo, ¿verdad? Que estaba ahí disfrazado de serpiente y manipuló las palabras para poder engañar a Eva. ¿Cuántas personas ahora están manipulando la palabra de Dios o cuántas personas están manipulando ciertos datos, ciertos acontecimientos para poder dejar mal a otra persona? Y tú escuchas eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que estamos oyendo, porque vamos a ver otros versículos acá referente a eso y vamos a ver qué importante es que repercute lo que nosotros escuchamos en nuestra vida, en nuestro proceder. ¿Por qué es importante lo que oímos? Dice, en determinado momento tus acciones atenderán a las palabras que has escuchado. En Hebreos 2:1 nos dice de la siguiente manera, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La persona que ha tomado, o sea, determinadamente, en cualquier momento tú vas a actuar conforme a lo que has escuchado. Si tú has escuchado palabra de Dios, si tú has escuchado esas promesas en esos momentos, cuando tú no hayas respuesta de nada, lo que va a venir a tu vida va a ser esas promesas que tú has escuchado y de esa manera tú vas a actuar.
Tú no te vas a dar por vencido porque has escuchado la palabra de Dios, has leído la palabra de Dios y la tienes ahí en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando tú vienes y vas a estar en ese momento difícil, eso va a salir a flote. Es como cuando tú tienes esos conocimientos, ¿verdad? Se arruinó algo en tu casa, ¿verdad? Se arruinó algo en tu casa. Tú sabes de electricidad, digamos. Ahorita, mientras no necesitas ese conocimiento, tú estás tranquilo. Tú no haces nada porque todo está bien en tu casa. Pero cuando se te arruina algo en tu casa, ¿qué haces? Tú conoces de electricidad, agarras tus herramientas y empiezas a arreglar ese problema, porque tú conoces, ¿verdad?, de electricidad. Así es esto. Tú tienes un problema, estás cruzando por un momento difícil, ves un montón de cosas negativas que están en tu contra, pero tú conoces la palabra de Dios y te dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios es el Dios de lo imposible, y aunque las cosas se vean imposibles para ti, que ya no puedes más, pero la palabra de Dios te recuerda que para Él no hay nada imposible. Entonces tú agarras fuerzas y tú pones tu confianza en Dios y viene la paz a tu vida. ¿Por qué? Porque estás recordando esa palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros escuchemos esa palabra de Dios, ¿verdad? Para que estemos nosotros siempre alimentados y fortalecidos. ¿Por qué dice acá? Además, ¿por qué? Dice que el que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios no va a cometer locuras. Esto lo dice en Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¡Wow! Pues vamos a leerlo. Santiago 1:19 dice: por eso, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuántas personas nos hemos enojado porque no escuchamos toda la historia? Venimos, escuchamos una parte y nos molesta y empezamos ya y nos enojamos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios ahí, nos enojamos, nos disgustamos y no hemos no hemos escuchado toda la historia completa. Y es por eso que cometemos esos errores y hacemos un montón de locuras, porque no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. No tenemos esa paciencia para esperar la palabra de Dios que viene en respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuántas veces venimos en oración y decimos: Señor, dame una respuesta de esto que te estoy pidiendo? Señor, dime por qué cuál es el camino que debo tomar. Señor, dime, esta oportunidad viene de ti, Señor, esta puerta viene de ti. Y nosotros solamente decimos eso y nos levantamos en la oración. Y tal vez la otra parte venía donde Dios te iba a dar la respuesta, pero nosotros no tenemos paciencia para escuchar. Dios no quiere dar esa respuesta. Dios sí habla a todo aquel que le está buscando. Dice que Él lo encuentra, que Él no cierra la puerta a todo aquel que toca, y el que le busca le encuentra. Si tú quieres escuchar la palabra de Dios, tú le vas a hallar. Si tú estás dispuesto a escucharle, tú lo buscas, tú vas a encontrar al Señor y Él te va a dar la respuesta a eso que tú estás ahorita con aquella incógnita, ¿verdad?, de que no sabes qué hacer, tienes que tomar una decisión y la respuesta no viene. Ten paciencia, el Señor ya te va a dar la respuesta. Oh, gloria a Dios. El Señor ya te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque Él no te va a dejar así en esas circunstancias. Así que dice ahí que el hombre que sabe escuchar no comete locuras, no se va con la mitad de la información. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado rumores, hemos escuchado y hemos cerrado puertas a personas, hemos cerrado esas oportunidades a gente que son los que nos iban a ayudar, aquellos que eran de bendición para nosotros? ¿Cuántas veces le hemos cerrado la puerta a esa gente solo por escuchar una información incorrecta? Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces sin querer nos hemos aliado a personas que buscan el mal de otros solo por escuchar un rumor y decimos: esta persona es así, solo por un rumor, y quizás no es así? Nunca hemos hablado con esa persona, nunca hemos degustado un momento con esa persona, nunca hemos compartido con esa persona, pero ya nos hacemos la idea. ¿Por qué? Por lo que escuchamos, por lo que nos dijeron, por los rumores que andan por ahí, y nos hacemos la idea de una persona que no es cierto. ¿Cuántas veces nosotros venimos y escuchamos, le damos lugar a ese tipo de conversaciones?
La persona que es sabia y ama su corazón, porque también esto influye al corazón y a nuestros pensamientos, dice, mira, discúlpame, ¿verdad? Yo no estoy, mi oído no está dispuesto a escuchar ese tipo de cosas, ese tipo de música, ese tipo de conversaciones, ese tipo de habla de otra gente. ¿Por qué? Porque yo tengo mi pensamiento, mi corazón y mis oídos van a estar en aquellas palabras que dan vida. ¿Y cuáles son esas palabras? La palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú te enfocas a escuchar la palabra de Dios, no vas a estar escuchando rumores de otra gente. No vas a estar escuchando chambres de otra gente, porque la gente siempre va a ser así. Cuando tú haces algo bueno, siempre te critica porque lo haces bueno. Y cuando lo haces algo malo, pues siempre te va a criticar porque estás en el error, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor enfocarnos en no ensuciar nuestros oídos. Nuestros oídos no son basurero para escuchar cosas que no nos edifican. Tómalo en cuenta, ¿verdad? El Señor nos hizo personas valiosas, personas importantes, tenemos el valor de la sangre de Cristo y no vamos a estar escuchando cosas que no nos edifican. Así que en este momento recuérdalo muy bien, ¿verdad? El que sabe escuchar, las palabras que le edifican, no va a hacer locuras, porque va a conocer la verdad y por esa verdad se va a dejar guiar hacia el camino correcto. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acá dice, cuando te determinas a escuchar palabras de vida, tu fe se fortalece. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece, nos reanima, nos alimenta, nos permite estar firmes, nos permite estar serenos, nos permite estar en paz en medio de la dificultad. Solo cuando tú escuchas una palabra de Dios y solo cuando tú tienes en tu corazón esa palabra de Dios, tú puedes estar firme ante cualquier circunstancia que se presente en tu vida. Así como cuando Jesús, y decimos este ejemplo que es bien trillado, pero está bien adaptado, ¿verdad? Es que Jesús pudo dormir en medio de la tormenta. Las olas se levantaban y esa barca se estremecía. Pero ¿por qué Jesús podía dormir ahí en esa barca? Porque Él estaba en paz. Él es la verdad, Él es la palabra. Empezando por ahí. Él es la verdad, Él es la palabra. Entonces, Él podía descansar tranquilo, confiado, ¿verdad? Aunque la tormenta ya estaba a punto de darle vuelta a esa barca. Pero así nosotros podemos estar en paz a pesar de todas las circunstancias que puedan existir a nuestro alrededor. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, pues nos podemos mantener firmes, porque la conocemos y la podemos citar en los momentos más duros de nuestra vida. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros la recordemos, la citemos en nuestras dificultades, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier situación, tú vengas y cites la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú la leas, por eso es necesario que tú tomes tiempo para leer la palabra de Dios, para que tú puedas ver qué es lo que dice aquí, para que tú la puedas escuchar, la palabra de Dios. Así que en este momento recuerda eso, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos esa palabra de vida, esa palabra en nuestro corazón, eso fortalece nuestra fe. Y la fe significa que vamos a ver aquellas cosas hechas una realidad, aunque no las tengamos aún. De eso se trata la fe. Y la palabra de Dios, pues nos dice eso. Y cuando nosotros la conocemos, pues vamos a estar firmes, aunque no veamos el camino donde estamos caminando, donde estamos poniendo nuestros pies. Pero si el Señor dice que ahí hay un camino y que ese es el camino que nos va a llevar hacia el lugar correcto, pues vamos a seguir caminando, aunque ahorita no lo veamos con nuestros ojos naturales, pero lo vamos a seguir en el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, así es, ¿verdad? Él es la verdad. Entonces, si Dios dice que ahí hay un camino, ahí hay una puerta, aunque no la veamos ahorita, nosotros la tenemos que creer, ¿verdad? Con esa fe que tenemos que creer en eso, porque después se va a hacer realidad. Bien, vamos ya para ir concluyendo esta reflexión. Vamos a leer Éxodo 19:5. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Éxodo 19:5 nos dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque todos los pueblos
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo repetimos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto que dice, mía es toda la tierra, podemos entender a un Dios que tiene el control de todo. Podemos tener a un Dios que es el dueño absoluto de todo lo que nosotros podamos apreciar en este mundo. Entonces, si Él es el dueño de todo y el creador de todo, pues cuando Él te da una palabra, pues no te va a fallar, ¿verdad? Porque tú estás viendo ahí el inmenso poder de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando tú ves todo lo creado, cómo es que el mar no se puede salir de su límite, ¿verdad? Cómo es que las estrellas están ahí arriba en el cielo y no se caen. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser eso que siempre hay un oxígeno, aire que no lo vemos, pero respiramos de él? ¿Verdad? Todas estas circunstancias que nosotros podemos presenciar de lo que Dios ha creado. Y vámonos más, algo más esencial, la vida del ser humano. ¿Cómo es que a través de 2 células existe un ser humano? Nosotros somos parte de 2 células que se unieron. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que vino la vida? ¿Cómo es que se creó el ser humano dentro del vientre de una mujer? Todo eso, cuando tú ves ese poder de Dios, entonces tú puedes decir, no, el Señor es el dueño de todo lo que existe. El Señor tiene un poder sumamente grande. Entonces nuestra fe no va a caer. Entonces sus palabras no van a fallar. Cuando Él te dice algo, Él no va a mentir. Cuando Él te dice algo, Él lo va a cumplir, porque sus palabras son verdad. Así que hoy recuerda eso. Ten mucho cuidado a lo que estás oyendo. Si esa palabra no te edifica, si esa palabra no te fortalece, si esa palabra no te guía, no estás oyendo una buena fuente espiritual. Porque cuando tú tienes una persona que tú escuchas, que te orienta, que te anima, que te fortalece, que sientes que te da la base para continuar, esa palabra que viene de esa persona, procede de Dios, ¿verdad? Procede de Dios. Así que ten mucho cuidado con lo que escuchas. Porque hoy en estos días se van a levantar mucha gente hablando infinidad de cosas. Pero si esa palabra en vez de ayudarte te daña, te hace retroceder, no te maltrata, entonces esa palabra no viene de Dios, viene de la carne de la persona. Y ahí es donde nosotros podemos diferenciar esto. Una cosa es reprender, pero una cosa es venir y ¿cómo se llama? Confrontar con la palabra. Porque la diferencia es que cuando tú confrontas con la palabra una verdad, la verdad duele. Porque sí duele que te arranquen aquella cosita que andas ahí, que no te gusta, que está bien cómodo con eso, pero que no es agradable para Dios. Sí duele, así como una herida, ¿verdad? Cuando te quitan algo que se te ha inflamado, un quiste, ¿verdad? O algo así por el estilo del que te sale en la piel y te hacen la operación. A ti te duele cuando te lo han quitado, pero después viene y estás feliz porque ya no tienes esa situación en tu piel. Así mismo es en nuestra vida espiritual. Hay cosas que tenemos que no son agradables a Dios y que sí, cuando viene la palabra de Dios y nos confronta, nos duele, nos molesta porque nos están diciendo una verdad de algo que nosotros ya estamos acostumbrados a tenerlo, pero que a Dios no le agrada que esté allí. Entonces, cuando Dios viene y nos confronta con esa palabra, nosotros muchas veces nos molestamos, pero después decimos, no, Señor, tú tienes razón. Entonces, venimos y permitimos con esa palabra que Él nos sane, y cuando Él nos sana, entonces nosotros ya después podemos venir y encontrarnos en paz y darnos cuenta que es lo mejor que pudo haber pasado. Aunque hayamos llorado, aunque nos haya dolido, aunque la herida ahí pueda estar sangrando, pero es mejor que el Señor nos corrija de esa manera. Esa es la diferencia entre una confrontación con la verdad o alguien que viene solamente manipulado por lo que ve a hacer daño, a dedicar un mensaje. Y hablamos entonces a través de la carne y no a través del espíritu. Así que pon mucha atención. ¿A dónde están tus oídos? ¿A dónde están tus oídos? Eso es el mensaje de ahora. ¿A dónde están tus oídos? No permitas que por ahí entren cosas que no edifican. Así es que esta es la palabra de Dios en este momento. Agradezco mucho
Edgar Guevara, mucho gusto por estar ahí, es un honor, ¿verdad? Un privilegio que usted esté escuchándome acá en esta mañana, un saludito por ahí. Así que muchas gracias por su atención a todos ustedes, los que están escuchando ahorita, ¿verdad? Y no se han hecho presencia, pero sé que están ahí y los que se van a escuchar después este video más tardecito. Así que muchas gracias por su atención. Para mí es un honor siempre, pues, estar aquí sirviéndoles a ustedes, otorgándoles, entregándoles, ¿verdad? Esta palabra que Dios, pues, también me da a mí. Así es que es un honor para mí compartirla con todos ustedes. Vamos a seguir hablando de este tema de edificando, conquistando nuestros sentidos, ¿verdad? El lema aquí es: no podemos conquistar nada más si nosotros no nos conquistamos a nosotros mismos. Así es que vamos a orar en este momento para que Dios bendiga este día, ¿verdad? El día domingo, que es su día. Así que vamos a honrar al Señor en este día. Así que quiero que me acompañes en oración. Bendito Dios, muchas gracias. Hemos compartido esta poderosa palabra y nos hemos alimentado ahora, y vamos a tener cuidado, Señor, en todo aquello que le prestamos nuestros oídos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos y perdónanos si hemos estado escuchando cosas incorrectas, información que no es cierta. Perdónanos, Señor, si hemos escuchado cosas que no nos edifican. Pero ayúdanos, Señor, a poder estar en el momento y en el lugar exacto para poder escuchar esas palabras que nos orientan, y sobre todo, Señor, para poder persistir en escuchar la palabra tuya, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Bendito Señor, en este momento quiero poner a todos mis amigos, mis hermanos, que están al otro lado de esa pantalla, que están escuchando mi voz, que seas tú bendiciéndole sus días, protegiéndolo en este día, Señor, que guarde su salida y su entrada, Señor, y que seas tú siempre presente en ellos, Señor, manifestándote en todas sus necesidades. En tus manos los pongo en este momento, Señor, y que nos podamos gozar este día en escuchar tu palabra, en alabarte, en adorarte, en predicar tu palabra a demás personas que no te conocen, a evangelizar, Señor, pues que seas tú, pues, el honrado y el único glorificado en todo esto. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias nuevamente. Te espero la próxima, ¿verdad? Vamos a seguir predicando la palabra de Dios por este medio, así que te espero en el transcurso de la semana. Vamos a seguir hablando de otros temas, así que es un honor, un privilegio. Te saludo nuevamente, que tengas un excelente día, que Dios bendiga tu familia, ¿verdad? Y te mando un fuerte abrazo donde estás, ¿verdad? Y que el Señor, pues, te bendiga poderosamente. Hasta la próxima.